Bien, y le hemos contado de que el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, mantiene una orden de arraigo nacional por una deuda de pensión de alimentos. El monto impago superaría los 200 millones de pesos, según los antecedentes que se han conocido en las últimas horas. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el abogado del abanderado, Mauricio Pavés. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Fresia? ¿Cómo está Sebastián? Abogado, gracias por conversar con nosotros. Bueno, abogado, ayer conocimos estos antecedentes respecto a la situación de Franco Parisi, esta supuesta deuda por pensión alimenticia de cerca de 200 millones de pesos. Primero, ¿ustedes reconocen, y su defendido en particular, reconocen esa deuda? No, se desconoce esa deuda. Más nosotros creemos que un reportaje un poco sesgado no muestra todo lo que ha ocurrido respecto a ese procedimiento que se indica. Incluso se exhibieron resoluciones que son parciales, que no son resoluciones que por lo demás no están firmes, que pueden ser recurridas. Y entonces nosotros estimamos que no corresponde en la forma en que se planteó el reportaje. Pero, abogado, pero usted reconoce eso sí que puede ser un antecedente de interés público dado que Franco Parisi es candidato a la presidencia. Por supuesto, interés de todas las personas, me imagino, establecer y los medios de comunicación, investigar la persona que se está presentando al más alto cargo de la República. Pero también creo que tiene que haber responsabilidad en el modo de enfrentar la información. La información, cuando no se da completa, tiende a ser falsa. Y en este caso, lo que se dejó como imagen es que el señor Parisi no contribuye a la manutención de los menores, que debe más de 200 millones de pesos, y que además existiría un arraigo decretado por esas deudas. Y todo ello tiene cierta verdad, pero si es que no se indica toda la información como indico, no puede ser establecida esa verdad por toda la gente. Por eso están los procedimientos judiciales y por eso que incluso el procedimiento en el que se ventila esa situación es un procedimiento reservado. Y ese procedimiento salió a la luz pública, y cuando se muestran resoluciones o partes del expediente que no son las completas, claro que se da una imagen que puede tender a ser incorrecta. Ahora, el comunicado de Franco Parisi señalaba de todas maneras que había una deuda. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto entonces, ya conocido más antecedentes, a cuánto podría ascender esa deuda? Y si hay esta orden de arraigo desde agosto del año pasado. Sí. No sé el comunicado al que usted hace referencia, pero... ¿De su defendido no lo conoce? El que dio a conocer ayer casi terminado el día. pero en ningún caso se indica que se mantiene una deuda. Pero no dice lo contrario. No, yo se lo estoy señalando. No es efectivo, primero, que el señor Parisi no contribuye a la manutención de sus hijos. No es efectivo. No se adeuda el monto demandado. La orden de arraigo no cumple con los presupuestos establecidos por la ley para ser otorgada o decretada. Entonces, y la exhibición además de documentos de forma parcial o resoluciones de forma parcial de un expediente también es incorrecta. Entonces, yo le señalo claramente, no se adeuda esa situación, y el arraigo fue decretado en agosto del 2020, cuestión que nosotros supimos por este reportaje, porque la periodista de Canal 13 se comunicó con el señor Parisi para hacerle preguntas respecto de eso. Entonces ahí nosotros supimos que existía este juicio. Pero este juicio es un juicio, como ayer también le comentaba a su colega, es un juicio que se inició con una transacción, o sea, fue un acuerdo que se celebró, pero en el año 2011, y que no tiene nada que ver con la situación actual respecto de la manutención de los menores y la forma en que ésta se paga. Ahora, abogado, usted dice que a los hijos de Franco Parisi no les ha faltado nada, y eso es lo que dice el comunicado también, lo que no necesariamente significa que no exista una deuda, que además usted reconoce. ¿A qué monto asciende esa deuda para tener una dimensión? Porque es muy distinto que fuera una deuda de 2 millones de pesos respecto a los 200 que establece el documento al que se tuvo acceso. Para darle una dimensión y poder clarificar a la ciudadanía fundamentalmente cuál es la situación que enfrenta Franco Parisi.
Sí, por eso le insisto, nosotros no reconocemos esa deuda. O sea, don Franco Parisi dice que sí ha contribuido a la manutención de sus hijos y de la forma que se acordó con la madre. Por lo tanto, se desconoce completamente esa deuda. O sea, no habría deuda, si se lo pregunto de otra manera. No habría deuda alguna. Exactamente, no habría deuda alguna y eventualmente podría. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este problema en definitiva? Sí. Porque en un principio, efectivamente, la transacción estableció un monto de dinero que se pagaba más lo que tenía que ver con los gastos médicos de los menores. ¿Y por qué Eso es lo que se estableció en esa transacción. Esa transacción fue celebrada en el 2011. Luego, en el 2016, se pidió una liquidación. Todo esto, insisto, lo supimos nosotros recién la semana pasada. Se pidió una liquidación que fue notificada, el mismo reportaje lo indica, en una propiedad en la cual el señor Parisi no vive, y no vive hace 10 años, casi 7 años. Y la parte que demanda la liquidación sabía muy bien cuál era el domicilio del señor Parisi, porque en el reportaje, entre otras cosas, se dice que nunca ha estado en Chile el señor Parisi, y eso es completamente falso. El señor Parisi, desde el 2016 al 2020, estuvo residencia y domicilio acá en Chile. Residencia y domicilio en el cual mantenía una relación directa y regular con sus hijos. Por lo tanto, la madre también lo iba a dejar y a buscar, por lo tanto sabía a ciencia cierta cuál era su domicilio, y el cual podía haber informado al tribunal si es que pretendía cobrar los montos que se indica. Entonces, claro, este monto se fue liquidando en el tiempo y se fueron estableciendo liquidaciones a las cuales nunca tuvo acceso el señor Parisi para poder impugnarlas, por lo que le estoy indicando yo, y poder hacer su defensa respecto de eso. ¿Y cuándo pretende venir Franco Parisi? Porque también cuando da a conocer su candidatura, incluso era bien extraño que el propio candidato no viniese por razones de trabajo, o por lo que fuese, digamos. Él pretende venir ahora, sobre todo que está ahí siendo tema, ¿no? A raíz de esta investigación. Sí, el señor Parisi siempre ha tenido en su vista o en su intención es estar en el país. Obviamente tiene que llegar antes de la elección presidencial de noviembre. En principio sería en octubre, pero es una decisión que tiene que adoptar él directamente. Y él está tomando todas las providencias laborales, más que nada, para poder viajar a Chile. Pero no hay nada. Lo que pasa es que lo que en definitiva se plantea es como que existiera un manto de duda respecto a la situación del señor Parisi, como que no quiere viajar porque tenía problemas judiciales que se lo impedían. Eso es absolutamente falso. Es absolutamente falso. Esta orden de arraigo que se indica, nosotros no teníamos ni siquiera conocimiento de ella, ni siquiera conocíamos del proceso. Abogado. Y el señor Parisi menos. Entonces, ese arraigo, nosotros ahora también estamos solicitando que se decrete el lanzamiento del mismo, porque estimamos que no cumple con los presupuestos legales para ser decretado. Si no se decretara el alzamiento de ese arraigo, ¿de todas maneras Franco Parisi vendrá a Chile? Sí. El arraigo además no es una orden de detención. Y eso porque ayer en los medios en general se hacía una mala interpretación del tema, provocado por una declaración también de una colega que hizo en el reportaje. El arraigo no significa que la persona tiene que ser detenida. La ley de abandono de hogar y pensiones de alimentos establece efectivamente, entre otras medidas de apremio, la detención. Y eso, en el caso del señor Parisi, no ha sido decretada. Sí. Pero insisto, además, incluso esa liquidación, lo que pasa es que yo no quiero hablar mucho del tema procesal, por eso es que es tan difícil explicarle a la opinión pública la situación, porque ya se creó esa imagen de que ya existe esto, y ya lo dan por zanjado. O sea, por lo menos sí existe una orden de arraigo que se vincula con esta presunta deuda de 200 millones de pesos. A eso me refiero, pero se da por sentado que la orden está bien decretada, que efectivamente se tiene esa deuda, lo cual está todo ahora en discusión. Entonces, esa situación, por eso le digo que se establece toda una imagen que es incorrecta. ¿Por qué? Porque no se tienen todos los elementos a la vista. ¿Y por qué no habló entonces Parisi en este reportaje? Intentó lo trataron de ubicar, tampoco habló como para también dar claridad, ¿no? A personas que seguramente les interesa saber a qué estamos en plena candidatura o campaña presidencial y él es un candidato. Porque es su fuero personal, no quiso conversar con el Canal 13 y a la luz del reportaje yo creo que tomó una buena decisión. ¿Por qué, Mauricio?
Porque creo que el reportaje fue realmente sesgado, o sea, no se hace una evaluación correcta de todos los antecedentes y se presentan incluso resoluciones, ojo, que son reservadas y que ese hecho ya es ilegal. No se puede presentar resoluciones judiciales ante la opinión pública de juicios que son de materia reservada. ¿Y por qué por qué la ley lo prohíbe? Porque se provocan estas circunstancias. O sea, se da una impresión y al tribunal lo deja, porque lo más probable es que el tribunal después corrija todo este tema y va a quedar en la opinión pública como que hubo un arreglín, como que el señor Parisi lo beneficiaron, en circunstancias que lo que se está haciendo solamente es establecer completamente el derecho. Abogado, ahora, ustedes dicen que no existe ninguna deuda respecto a pensión alimenticia, que no hay ni un monto menor siquiera, sino que sencillamente no existe una deuda, que hubo un acuerdo alcanzado. Sin embargo, también se reconoce que hubo una solicitud de parte de la madre de los menores para hacer una retención de eventuales retiros del 10%, que fue un tema que se abordó también, el de las deudas de pensiones alimenticias, en el contexto del trámite de ese proyecto. ¿Qué motivaciones ve usted entonces en la madre de los menores después de lo que ha ocurrido y de lo que está reclamando ante la justicia? Mire, yo lo que veo de la madre es un legítimo uso de sus derechos respecto de eventuales diferencias respecto a la pensión, porque aquí hay una confusión respecto del establecimiento de la modificación de esa pensión. Y claro, ella hace uso de sus derechos. Lo que sí me parece, y yo también lo hago ver en el tribunal, que hay mala fe desde el año 2016, cuando se produjo esta liquidación y que después fueron haciéndose unas liquidaciones que no tuvieron la certeza respecto de los montos ni de la forma de la pensión. Pero hubo mala fe en el sentido de que sabiendo ella que el domicilio a donde le estaba llegando las notificaciones no era el correcto, debieron haberlo informado al tribunal. Y ya no habría ocurrido nada de esto porque se habría sido emplazado en forma correcta en el año 2016. Sí, o sea, es que tengo una duda y ahí la puede clarificar, porque si no hubiese duda respecto a una deuda, entonces no se acogen estas peticiones para los retiros, ¿no? Independiente de que una persona saque o no. En tribunales. Exacto. Entonces, de todas maneras hay un tema pendiente ahí. Yo se lo explico. El tema que ocurrió, como le señalaba, se hicieron liquidaciones y es como que estuviera en un juicio solamente una parte. Y eso es lo que ocurrió en este proceso. Solamente una parte presentó liquidaciones. El procedimiento de familia tiene ciertas formas de llevarse a cabo. Entre otras, que se le da por notificado a las partes si es que no modifican su domicilio oportunamente. Pero eso es para las personas que han sido ya parte de ese juicio. En este caso no existió, y ese error que se cometió en el principio fue lo que concadenó todas estas otras situaciones. Y efectivamente, como se hicieron esas liquidaciones y como se estimaba para el tribunal la verdad procesal, era que efectivamente se deben esos dineros. Pero esa situación, ahora nosotros la vamos a discutir y seguramente se va a zanjar y se va a arreglar esa situación. Ahora, eso lo tiene que resolver el tribunal, abogado, insisto, pero es una situación que se está discutiendo y eso es lo más relevante, yo creo, de los hechos. Sí, abogado, es que usted lo atribuye a un asunto de notificación y de un domicilio errado, pero durante todo este periodo de tiempo, desde 2016 hasta la fecha, Franco Parisi ha seguido pagando los montos acordados inicialmente con la madre de los menores, porque finalmente, más allá de si hubiera una notificación efectiva o no, o un cambio de domicilio, si es que se da cumplimiento al pago de los montos acordados, sencillamente no habría problema, no habría deuda más allá del aspecto específico de la dirección. Claro, una cuestión es el tema judicial, que yo estoy señalando, y otro tema ya que es una cuestión de fondo de si efectivamente contribuye a la manutención de sus hijos, que es una cuestión ya más valórica y además obviamente judicial en este caso. Ese es el punto finalmente, abogado. Sí, ese es el punto de fondo. Y en ese punto lo que mi representado señala es que ellos en el 2015 habrían celebrado un acuerdo en que habrían modificado este pago de pensión. ¿Y cuál habría sido ese acuerdo? Que era que él pagaba lo que eran las colegiaturas de los menores. Y eso lo pagó diligentemente todo el tiempo. Ahora estamos hablando de una colegiatura de alrededor del 1,5 millones de pesos mensuales y otras materias que tenían que ver con talleres de los niños. O sea que alrededor por lo que me indica él, alrededor de 2 millones de pesos. Y ese fue el acuerdo que se modificó. Y por lo tanto, ya no se pagaba directamente este dinero que tenía que ser depositado. O sea, hay una deuda. Por lo demás,
No, eso se pagó, eso es lo que me indica él. Eso pero se si después pagó, cambiaron los acuerdos, algo quedó acuerdo. pendiente. En los términos del acuerdo, algo entonces de todas maneras debe haber quedado pendiente. Y se lo pregunto además porque también una pensión alimenticia, y lo veíamos ayer, no tiene que ver solamente con o alimentos o no necesariamente educación, sino que sabemos qué significa. Entonces, si va acorde al trabajo de una persona, a los recursos que va ganando. Entonces, ahí sigue quedando muchísimas dudas que tienen que ver con esta petición que se hizo a lo mejor de la madre de los niños para el retiro, retener el 10% de la AFP. Sí, mire, la manutención, por eso le señalo, el hecho de que se modifique la forma de pagar esa manutención, que puede ser, como dice usted, no solamente en dinero, como en este caso que se modificó y se estableció en definitiva que iba a pagar las colegiaturas y no dinero, eso se modificó, pero eso no significa que necesariamente se modifique porque existe una deuda. Se puede modificar en cualquier momento, de hecho las partes lo hacen habitualmente. ¿Dónde está trabajando Franco Parisi? Don Franco Parisi está en el estado de Alabama, en Estados Unidos. Y ahí él desempeña funciones de asesoramiento de financiero y asesoramiento no en de universidades. Entiendo que no en universidades. ¿No? Abogado, usted ayer de alguna manera dudaba de las posibilidades o de la conveniencia, digamos, de haber asumido una carrera presidencial en la situación laboral en la que se encuentra. Así lo atribuía usted ayer en una entrevista acá. ¿Usted cree que fue acertado efectivamente que se embarcara en una carrera presidencial? Estamos hablando de un desafío no de esa magnitud. No, lo que yo planteaba es que a él se le vino todo como muy rápido en esta situación. Claro. Él lo estaba dudando antes de la presentación de él como candidato por el Partido de la Gente. Él lo dudó mucho y sin embargo después adoptó esa decisión. Y esa decisión, como también lo señalé ayer, lo obliga y tiene ciertas responsabilidades. Y él está llano a cumplir esas obligaciones y responsabilidades. Pero no, de ahí a que sea una buena o mala decisión, yo creo que a mí no me compete hacer esa aseveración. Mauricio Pavés, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Gracias, abogado. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buenos días.